Somos poquitos y hoy el púlpito va a descansar. Gracias, Ezequiel. Hace unos minutos Ezequiel me decía que si no me ponía nervioso aquí al frente, que no se me veía. Le digo que algunas personas les tiemblan los pies, las sudan, y los nervios míos se manifiestan de otra forma. Mejor no les digo cómo. Entonces, pero le agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí, y quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra de Dios. Y para empezar quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Proverbios, el capítulo 23, creo es, sí, 23. El verso 7. Nada más nos vamos a detener en la mitad del versículo. Somos poquitos, así es de que yo creo podemos personalizar un poco la predicación de hoy. Dice Proverbios 23:7. Ya no oigo Biblias, quiere decir que ya están todos ahí, ¿verdad? Dice: ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Cuál es la segunda parte? Tal es él. ¿Alguno tiene alguna versión un poco más moderna por ahí? La nueva. La versión internacional dice 23:7. Sí, nada más la primera parte, hermano. Son como un pelo en la garganta. No, bueno, dice: porque tal es su ¿qué? Pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras sería, pues así lo que tienes en la cabeza y en tu corazón, a eso eres, ¿no es cierto? Y con esto quisiera que compartir con ustedes una historia que tal vez ya la han oído, pero me gusta el animal. Ya saben qué animal me gusta a mí: el águila. Y bueno, las chivas también, dice Sammy, aunque hoy no, este año no me gustan mucho. Pero un granjero que tiene en su granja, ¿qué animales? ¿Qué animales tiene en su granja el granjero? Chivo, pero gallinas, ¿eh? Gallos. Por cierto, aquí alguna vez me tienen que decir por qué aquí les gustan tanto los gallos en las cocinas. No sé por qué. Toda la gente americana tiene muchos gallos, y a mí la verdad no. Me puso una corretiza unos de niño que no me quedaron, me picó por aquí, no. Pero este granjero tenía muchas gallinas, y iba a cazar. Vivía a las faldas de unas montañas, se iba a cazar siempre. Y en una de esas cacerías llegó a la altura de cierta montaña y vio en el nido que junto al nido estaba un águila muerta. Le llamó la atención porque él oía ruido en el nido. Cuando con su pie tocó al águila, porque pues es impresionante el tamaño del águila, se dio cuenta que había muerto. Se asomó al nido y vio un aguilucho, un pajarito, el hijo del águila. Cuando lo vio tan pequeño, lo primero que dijo: no, pues lo voy a tener que matar, porque ¿quién va a alimentar a este pequeño?
pensamiento fue también, ¿y si me lo llevo? Y allá alguien lo adopta. Entre que sí, que no, tomó al aguilucho, al avecita y se lo llevó a la granja. Cuando llegó, dijo, ¿y ahora qué le doy de comer o qué? Dice, bueno, mañana o pasado voy a ir a la ciudad a ver qué pasa, pero mientras, lo fácil, ¿a dónde creen que lo puso? Exacto, Sammy. Nomás tenía el gallinero que estaba todo cercado y lo puso con las gallinas. Al otro día vio que el águila con las gallinas comía maíz y el águila también empezó a comer maíz. Segundo día, el águila se acostumbró a comer maíz porque él era natural, estaba chiquito y empezó a comer. Varios días pasaron y él ya ni se preocupó. El águila empezó a comer maíz y todo. Pero resulta que al cabo de los meses el águila creció. Pero él seguía comiendo maíz. Y un día, el que cuida la fauna silvestre llegó a la granja a checar algunas cosas y se asomó al gallinero a ver cómo estaban las gallinas y de pronto se espantó porque vio tamaño animal con la cabeza blanca y con unas garras y le dice, no, dice, aquí vas a tener una multa. ¿Por qué? Porque tú tienes un águila en medio de las gallinas. Y le dijo, no, él es gallina. No, dice, es un águila. Él es gallina, mira, es más. Dice, te lo voy a demostrar. No, dice, yo te voy a demostrar que es águila, le dijo el guardia forestal. Dice, dámelo. Dice que el granjero llamó al águila como si fuera, ¿cómo llaman a las gallinas? Eso, que a ver, hace el ruido otra vez. Eso. Así llamaba mi mamá a las gallinas y con maíz, ¿verdad? Y el águila llegó y empezó a comer casi de la mano. Pero el guardia se enojó más y lo sacó. Dice, déjamelo aquí. Dice, en unos días te voy a demostrar que es águila. El guardia se lo llevó y lo puso en un árbol y el águila no quería subirse al árbol, allí abajo. Y le dice, ¿cómo es el ser humano? ¿Sabes que tú eres águila, no gallina? Y el águila nada más como que veía y no. Todos los días la subía al árbol y el águila se bajaba. Y le dice, extiende las alas, vuela. No. 3 días, 4 días. Dice, si tú eres águila, no gallina, no. Dice, la última vez, durante 5 o 6 días lo tuvo así. La última vez dice, bueno, esta me la voy a jugar yo. O te mueres o eres águila. Se subió a la montaña y se puso en el filo del abismo. Agarró al águila tan dócil, porque un águila no se deja agarrar. Se asomó al abismo, agarró al águila y la aventó al abismo. Empezó a caer el águila y no volaba y no volaba. Y de pronto el águila, yo creo con el miedo, extendió las alas y a punto de caer ya, empezó a volar. ¿Era águila o gallina? Y esta historia tal vez fantasiosa o como ustedes la quieran tomar, me llevó a reflexionar de que ¿qué somos nosotros? ¿Qué tenemos así en nuestro pensamiento? ¿Qué somos? ¿Cómo es que dice el versículo? ¿Sabes qué?
Tal tienes en tu corazón y en tu pensamiento, tal eres. Y luego mi mamá decía, ¿sabes qué? Al final siempre vas a demostrar que eres. No puedes ocultar lo que tienes en tu corazón. Y entonces yo al sermón lo llamé una voz interior. ¿Cuántas veces Dios nos llama y nos dice, no vayas por ahí, no hagas esto? A veces cuando estamos platicando con nuestros hijos o nuestra pareja o con alguien y no están de acuerdo o no estoy de acuerdo en lo que discutimos, lo que hablamos, y de pronto los tonos empiezan a subir y más fuerte, una vocecita me dice aquí, ¿sabes qué? Cállate, no discutas más, ya no, déjalo pasar. Pero a veces el instinto humano dice, y empiezo a subir la voz, o se empieza a subir la voz, y cómo termina todo. Un predicador también dice que ese día se le hacía tarde para llegar al culto y empezó a subirle el pie al acelerador. Nunca le habían levantado un ticket por speed limit, o sea, límite de... Y empezó a subirle al acelerador y dice, oh, sí voy a llegar temprano, sí, a esta velocidad, sí. Pero aquí decía, adelante va a estar un policía. Empezó a pensar, te va a parar y te va a levantar una infracción. Pero él veía el reloj en su tablero y subía el acelerador, sí voy a llegar. Y la voz le decía, adelante va a estar una patrulla y te van a parar. Él subió más el acelerador y adelante estaba un motociclista, pasó bien como flecha y el motociclista atrás. Cuando el motociclista se bajó, se acercó a la ventana, el pastor sonriendo bajó el cristal y le dijo, ¿qué cree, oficial? Dios me dijo que usted iba a estar aquí. Dice, y sí, aquí está. El policía no le dijo nada, le pidió su licencia, se fue allá atrás, checó las placas y todo y regresó. Y le dijo, mire, predicador, esta vez se la voy a perdonar, pero la próxima vez que le hable Dios, hágale caso a su conciencia, porque Dios tiene la razón. ¿Cuántas veces no hemos oído nuestra voz interior? ¿Cuántas veces nos previene de no hacer cosas? He oído tantos predicadores aquí que dicen, el Espíritu Santo que nos redarguya, que nos reprenda y que así vamos a un lugar y no estamos de acuerdo, que nos saque de ahí. ¿Cierto o no? Todo pensamiento que no se alinea con la palabra de Dios no es de Dios. Todo lugar que no esté alineado con Dios no es de Dios. ¿Y saben qué? Cuando oramos, la conciencia trabaja mejor. Y siempre nos anuncia esa alarma que tenemos, que nos dice, ¿sabes qué? No estás haciendo bien esto. No debes decir eso. Aquí no se debe. Y yo digo, acallamos la conciencia, la amordazamos, la amarramos tanto. Miren, cada vez que no oímos esta conciencia que nos dice que no está bien, la siguiente vez la conciencia habla más quedito. La siguiente vez, más quedito. Y hay veces que ya la conciencia no la oímos.
Y entonces trabajan esos pensamientos que no son de Dios. El pastor Abel me dijo, habla de un crecimiento espiritual. Y hoy que estaba oyendo a los hermanos participar en la lección, decía, cada vez que alguno habla de que los hermanos no estamos unidos, y digo, si en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo se hablaba de la unidad, era porque ¿qué? ¿Estaban unidos o desunidos? ¿Estaban qué? Claro, si se habla de un tema es porque se necesita. Y si estaba hablando de la unidad en ese tiempo, es porque no estaban unidos, ¿cierto? Y digo, bueno, ¿y por qué no estamos unidos? ¿Dónde empieza la desunión? Pues ahí conviviendo. Empieza en uno mismo. Me siento, y muchas veces me ha pasado a mí, que traigo los problemas aquí en la cabeza, aunque estoy aquí en la iglesia, y no los puedo manejar. Y estoy aparentemente atendiendo al predicador en primera instancia, y mi pensamiento está en que debo resolver otra cosa, en que me duele, en que tal vez no estoy bien con otras personas. Y esa voz interior me dice, ¿sabes qué? Concéntrate. Yo he oído a la hermana Rosa, al hermano Muñiz muchas veces decir, es que llegamos aquí, debemos poner la vista en quién, adorar, no fijarme en el de junto, no fijarme. Pero resulta que mi voz interior me dice, esa conciencia que es el Espíritu Santo me dice, ¿tienes algún problema? Sí, pues resuélvelo. ¿Tienes algún problema en tu casa? Resuélvelo. ¿Y cómo? Cuando mi conciencia me dice, ¿sabes qué? ¿No les ha pasado que se van enojados a dormir? ¿Molestos? A ver, ¿a quién? ¿Quién se va a su cama y se va todos los días felices? Todos los días, sin excepción. Contentos. Se duermen. Es más, a veces con los hijos, con la pareja, tienen un problema. ¿Y quién lo resuelve? Sin falta todos los días antes de acostarse. Alce la mano. ¿Quién lo resuelve? O pasan días y no lo resolvemos. Es increíble lo que esa conciencia se va callando si no manejamos. Lo siguiente, cuando oímos a la conciencia de este lado que es el espíritu, viene por consecuencia otra cosa. Mientras más la oímos, más tenemos la capacidad de reconocer que nosotros fallamos. Nos volvemos más humildes, parece mentira. Nos volvemos más fuertes. Miren, voy a platicar una parte de un amigo muy querido, hace años que no lo veo, más de 25 años. Bani era un chico que le tenía miedo al agua, que nunca, es más, veía la alberca y no se quería meter, pero quería ser conquistador y líder. Y para ser conquistador tienen que saber nadar, sino, y más guía mayor. Y estoy hablando de hace 40 años, yo creo. Nosotros teníamos que caminar, no había ni metro, hoy es el camino que hacíamos es el subway, aquí le dicen el metro, el subterráneo. Teníamos que caminar a un balneario, a un lugar que tenía alberca, y para ahorrarnos y tener dinero para la entrada del balneario nos teníamos que ir caminando, yo creo como unas 7 millas más o menos, por toda una orilla de un río feo.
Y ese día íbamos a enseñar a nadar a todos. Nadie tenía traje de baño, no es como aquí que cuestan de $1 y todo. Todos agarraron un short, lo que pudieron, y nos íbamos al balneario. Llegamos a la entrada del balneario y Vani se quedó hasta atrás y me dijo, Rubén, ¿sabes qué? No sé si me vaya a meter a la alberca. Había un niño que era gordito, yo ahorita iba a decir como yo, pero ya no tanto. Llevó un short de esos grandotes que cuando él sí que sabía nadar, se lanzó a la alberca, el short salió flotando y él no sabía cómo salir de la alberca porque salió todos risa y risa y Vani risa y risa y no se animaba. Y le digo, Vani, ¿te vas a lanzar a la alberca? No. Y empezó a dar vueltas en la alberca. Él nunca había ido a una alberca. Y entonces cometió un gran error. Hacerse el valiente y se aventó a la alberca porque todos veían, él veía que todos pisábamos y salíamos y el agua nos daba hasta aquí. Pero él se fue haciendo más en medio, a donde no había gente, donde dijo, y se avienta y en medio, ¿qué son las albercas? Había más de 3 metros de hondo y se hundió. Y entonces el salvavidas se avienta y lo saca y ya se anda ahogando y todo. Y aquí viene lo bonito de Vani. Se puso rojo porque era güero y pecoso, bueno, un poco pecoso. Y ya déjenme, estoy bien y todo. Durante todas las horas que estuvimos en la alberca, le dio tanta pena que no se volvió a meter. Pero hizo algo que me llamó la atención a mí. Durante la semana, él trabajaba con sus padres. Esto lo supe después. Él regresó solito a la alberca varias veces y se aventaba en el agua más viejita, en el agua más bajita y todo. De modo que como al mes que regresamos nosotros a otra clase, cuando le dije, Vani, ¿te vas a meter a la alberca? Dice, sí, yo no sabía esto que... Dice, ahora sí, Rubén, enséñame a bracear y todo. Ese día aprendió él a nadar. Y yo dije, yo soy un gran maestro, pues lo enseñé en alumno miedoso y es que Vani había tenido la fuerza de manejar su miedo y durante la semana había practicado, durante semanas había practicado. Hoy Vani ha sido director de jóvenes, guía mayor, es anciano de la iglesia, pero probó lo siguiente, que los pensamientos que son guiados por Dios y los miedos dejan de ser miedos si uno los pone en práctica y dice, Dios mío, ayúdame y voy para adelante y quiero ser diferente. ¿Cuántos miedos tenemos en nuestros corazones que no manejamos? ¿No se han puesto a pensar en qué pensamos? Ahorita si los pensamientos tuvieran colores y los malos fueran rojos y los buenos fueran azul clarito, ¿de qué color habría aquí en la iglesia? Yo diría, pues serían rosas, porque rojo con azul un poquito rosita, pero es tan increíble lo que nos traiciona el pensamiento. Decir, ahorita están pensando, y este loco que está predicando aquí al frente, todo lo que me está diciendo, ¿no? O este hermano, ¿por qué me dice eso? O este predicador, ¿por qué?
Y hasta el sueño es un enemigo del pensamiento. ¿Cierto o no? El cansancio, me duele la espalda, esas bancas de la iglesia están bien duras, ¿no? El niño que pasa por aquí y ya perdimos y el pensamiento dicen, ay, ese niño, ¿cómo no lo controla su mamá? Ojalá ya lo hubiera yo colgado, ¿cierto? ¿Cómo es la voz interior que es? ¿Y cómo hacerle para controlarla? Y yo digo, bueno, la solución es orar cada vez más. Está bien, oramos. Y resulta que oramos. Alguien me dijo hace unas semanas, quisiera una pildorita mágica que me la tomara y ya se me quitara todo. Yo diría, bueno, quisiera un pensamiento mágico, decirle, Dios mío, conéctate conmigo, Dios mío. Y ya. Pero no funciona así, porque somos humanos. Porque si no oramos y llevamos a la práctica todo, no funciona. Hoy están oyendo a un predicador allá en la iglesia americana que tiene una gran influencia porque él vivió diferente, ¿cierto? Él vivió eso malo, lo vivió en carne viva y entonces les puede hablar a los jóvenes con esa capacidad, con esa forma. Y aparte el don que le han dado de hablar de esa manera hace que a los jóvenes los atraiga, ¿cierto? Pero nosotros a veces tenemos tantas experiencias, a tanta gente adulta que está aquí. Yo he visto aquí muchos dar su testimonio, pero otros no quieren hablar. No dejan que su pensamiento se convierta en acciones. No dejan que esa conciencia vaya más allá. Y el pensamiento se ahoga aquí. Cuando los pensamientos se quedan aquí, no funcionan. No funcionan si no los ponemos en práctica. ¿De qué sirve decir, ama a tu prójimo como a ti mismo? Y me sé el versículo. ¿De qué sirve decir, porque de tal manera amó Dios al mundo? Lo tenemos aquí. ¿De qué sirve leer el año bíblico, la matutina todos los días? Si está aquí, se queda aquí. Porque esos pensamientos no van a la práctica. Porque no funciona así. Y entonces el pensamiento se ahoga. Es como ayer que estaba limpiando la tortuga de mi hija. Tenemos un tanque y me llamó la atención. Yo hasta abajo veía unas piedras que le pusieron y las piedras se veían blancas porque el agua estaba asentada. Empecé a sacar con una bomba el agua y entonces dije, pues las piedras las voy a dejar, se ven limpias. Pero cuando empecé a sacar el agua del fondo y empecé a mover un poco, vi que el agua se ponía negra. Entonces dije, no, voy a vaciar el tanque. Y vacié las piedras y le eché más agua limpia. Y entonces el agua se tornó negra, negra total. ¿Por qué? Porque las piedras tenían ya moho y suciedad de días o de semanas. Pero yo veía blancas las piedras, aparentemente. Los pensamientos son iguales. Aparentemente son buenos. Pero solamente podemos saber qué tan buenos son si los ponemos en práctica, si actuamos. No podemos decir, Dios dice, amo al prójimo. Y yo, bueno, pues, ¿qué me dice? Y no es bien fácil armar al prójimo, el que me cae bien, al pariente, Es más, es bien fácil armar a nuestros hijos de la propia sangre. Pero cuando no es de la propia sangre, ¿qué pasa? Y tú no dices, yo daría la vida por mis hijos, ¿cierto? Pero nada más por mis hijos, por los demás, ¿quién sabe? Y entonces dice Dios, ama al prójimo, hay que ponerlo en práctica. Pues a ese que te cae más mal o al que no te agrada, a ese tienes que amar más, a ese tienes que perdonar más, con ese tienes que ser más tolerante. No,
Y entonces mi pensamiento se queda encerrado y digo, ¿cómo? Pues mientras no tratemos de hacerlo, no lo dejamos fluir. Y entonces dice, tal cual es tu corazón, tal cual eres. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son prácticos, son cotidianos. No dice, Satanás dice, a Satanás le gusta argumentar. Al enemigo, como le dicen muchos, a esa persona que es Satán le gusta. A ver, Rubén, ¿tú qué piensas? ¿Es cierto que Dios? Oh, no, es que Dios no tiene razón. Hay veces que no se puede perdonar. Hay gente que se merece morir o ser castigado. A Satanás le gusta argumentar contigo. A Dios no. Dios dice, tú tienes que amarlo. A Dios hay que obedecerlo. Y mientras más obedecemos, más lo comprendemos. Y Satanás dice, no, ¿por qué lo tienes que obedecer? ¿Por qué? Pues hay veces que no hay razón de ser. Satanás así le metió a la tercera parte de los ángeles. Iba a oír a Dios y le dijo, ¿sabes qué? Este va a ser mi hijo y de hoy en adelante. Y Satanás no se puso luego en contra, sino fue con los ángeles. ¿Por qué nos vamos a poner en contra? ¿Por qué lo vamos a aceptar? Es que no tiene razón. Las teorías, todo eso es así. Y los pensamientos empiezan a trabajar. Hermanos, tenemos cada uno la conciencia, la voz interior es una brújula. No la dejemos de oír. Podemos ahorita sentarnos y digo, ¿qué pasa? La iglesia está vacía. ¿No es cierto? El hermano Élida, el hermano Rendón, tengo al hermano Viramontes que son ahora Sammy con Gaby, van y hacen obra misionera o nos invitan a hacer obra misionera. Pero no se han fijado que a veces yo que estoy sentado aquí no hago nada porque me fijo en lo que hace Abby que está sentado allá. Y tengo mi pensamiento ocupado en lo que hace Abby y digo, si él es que es el anciano de la iglesia, no hace, yo por qué voy a hacer. Y mi pensamiento está aquí. Quiero justificar mi acción por lo que hacen los demás. ¿Cierto o no es cierto? Y trato yo, y entonces se convierte en un juego. Porque resulta que Abby también puede estar pensando, estoy usando a Abby porque es mi amigo y aguanta la vara, como dicen. Y Abby puede estar pensando, pues si el hermano de Jesús no hace, ¿por qué voy a hacerlo? Y es un juego, y los pensamientos empiezan ahí. Y resulta que los dos no hacemos nada. No. Hermanos, no justifiquemos la acción de nadie. Como dicen, hazlo tú. Yo he oído aquí, la salvación es personal. Tiene que ver. Mi pensamiento es personal. Y no pensemos, es que aquel viene a cambiar más. Bueno, instrúyeme Dios para que aquel que esté de ahí al frente sepa yo si está diciendo la verdad. Y cuando sea necesario, Dios va a dar la oportunidad a cada uno de decirlo. Y si no, lo primero es, oiga, hermano, o tal vez, oiga, pastor, lo que usted dijo no está bien, porque no está en la Biblia. Pero a veces queremos hablar, que otro hable por nosotros, y no tenemos el valor de decir lo que no está bien. Dios da también esa oportunidad de hacerlo. Oigamos esa voz que Dios dice. Pero alimentemos la voz interior, alimentemos la conciencia. La conciencia no funciona si se ahoga, si se amordaza, si se queda callada. Tenemos que hablar, tenemos que decir. Y ahora quisiera yo compartir con ustedes una última cita, que ustedes ya la conocen. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Si alguien me lo quiere leer, por favor. 2 de Corintios 10, 3 al 5.
Lo tengo. Sí, hermano, por favor. Dice 2 de Corintios 10, 3 al 5, versión internacional. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén. Los pensamientos son cautivos. Llevémoslos con Dios. Los pensamientos son como las aves que vuelan alrededor de un árbol. ¿Qué buscan las aves alrededor de un árbol frondoso? ¿Qué buscan? ¿Hacer qué? Un nido. Los pensamientos son así. Ahí los tenemos volando. Pero resulta que cuando anidan los pensamientos, si son gorriones van a nacer águilas. Si se anidan y si son gorriones van a ser gorriones. Igual los pensamientos. Si tenemos pensamientos malos y los dejamos anidar, ¿cómo vamos a ser nuestra mente? Mala. Dejemos que Dios sea el que trabaje en nuestros pensamientos. Es difícil controlarlos, hermanos. Somos humanos por esencia. Pero ¿saben cuál es la solución? Si tenemos una cosa que sabemos de Dios, llevémosla a la práctica. Practiquemos. Vamos a fallar, pero sí se los garantizo, cada vez la falla es menos agresiva, menos dolorosa. Cada vez nos vamos a acercar. Y yo me acuerdo de Vani, me dijo, ¿sabes qué? Porque yo le pregunté, ¿cómo le hiciste para vencer el miedo? Ahí es, por eso quería decir, ¿sabes qué, Rubén? Cuando llegué la segunda vez a la alberca me puse enfrente y me puse a orar y le dije, Dios mío, quiero aprender a nadar y quiero que se me quite el miedo. ¿Y qué hiciste? Que me meto al agua. Y hoy es un gran nadador. Ojalá que le digamos a Dios, ¿sabes qué? Dios, tengo miedo de fallar. No puedo manejar este pensamiento, pero llevarlo cautivo es decirle, pero tengo este error en mi corazón. Te lo quiero depositar. Ayúdame a vencerlo. Y vámonos para adelante. Que Dios nos ayude y que Dios los bendiga. Amén.